centolla, el ciclo de vida, pues empieza en el verano y va engordando poco a poco, y llega ahí en diciembre, enero, que es cuando mejor está. Que suele venir de fuera, creo yo. Dicen que no, que cría aquí en las rías, yo pienso que viene de fuera y luego marcha. Yo pienso que la centolla también marcha. Así que llega su fecha, coge y marcha. Por eso que hay que cogerla antes de que se marche. Pues nosotros andamos a varios oficios. Tanto andas a la nasa, como andas a la centolla, como andas a la pescadilla. Tienes una variedad dentro de artes menores. La arrastrando la arrastra siempre. El cerco también, no cambia. Nosotros somos polivalentes, andamos cambiando seguido. La campaña empezó hace el día 9, este año empezó el 9 de noviembre, que yo pienso que es muy temprano. Con que se abriera el 1 de diciembre, llegaba tiempo de sobra para coger el marisco para las navidades. El marisco estaría mejor, pasa que bueno, eso es lo que yo pienso, otros no piensan así, y como esto es una mayoría, una democracia, pues... ¿Cargaste? ¿Eh? Botó uno, botó otro. Pues nosotros por las tardes salimos a alargar la red o al mediodía, depende de nosotros. Vamos por la tarde, pues por no tener cruces ni nada, tiras y así vas antes que nadie a levantar, madrugas un poquito más, pero también... Y la red sale por la popa del barco, el plomo tiene plomo y corcho. Según baja, queda el plomo para abajo y el corcho queda para arriba. Depende que para lo que trabajes le metes menos corcho, más corcho, para que tumbe un poquito más en el fondo, para el pescado, para el marisco, para lo que sea. Y luego al otro día de madrugada vamos a levantar la red. Normalmente salimos a las 3 o 4 de la mañana. Recogemos la red o vamos levantando, sacando el marisco, muchas veces vamos clareando ya. Y para las 12, 1 de la tarde estamos en casa. El bicho se lía en la red, va andando, es una red de tansa que antes se usaba de hilo, que pasa que el hilo cogía mucho lío y ahora se cambió toda la tansa. Y se lía y cuando lo levantas pues da chollo porque tienes que desliarlas de allí, claro. Pasa por el maquinillo que nosotros no tenemos que tirar a mano ni nada, y lo vas recogiendo y va poniendo en el costado ahí. Vas echando ahí, el pescado lo apartas, despescas, clareas la red otra vez para echarla al agua otra vez. Y luego las metemos en unas raposas, que es una red cerrada, las metes ahí y las metes en el agua para que no se mueran, claro. A mí más me gusta la nasa, porque no coges mierda. Es un arte que levantas, sacas el pulpo, largas las nasas y listo. Sales a las 6 de la mañana de tierra y para las 1:30, 2 estás en casa. Madrugas, pero bueno, también tienes toda la tarde libre. Te puedes echar la siesta tranquilamente y bueno, es calidad de vida también. A veces tienes lío y estás hasta la tarde, claro, es que esto es así. También viene temporal y estás en casa, que no vas a la mar. Si no te gusta y vas por obligación, nada, no vas porque es un oficio duro.